Hola, el día de hoy vamos a explicarles cómo realizamos el programa del punto número 7 del taller de programación. Nosotros somos el equipo fotocopiadora industrial Alejas Square. Yo soy Alejandra Varela y mi querida compañera Alejandra Niño. Bueno, entonces para comenzar, lo que podemos ver en pantalla es cómo decidimos definir nuestras variables. En este caso, todas las variables les decimos tipo float y los igualamos a cero para que cada vez que el programa cargue, empiece como desde cero y elimine todos los valores que ya hayan sacado de algún programa anterior. Entonces, ahí el primer como código que nosotros colocamos, que es en el que nos vamos a basar para todos los programas, es que el usuario ingrese 5 números tipo float en el orden que Uy, no desee. sé. Parece cuadro. Listo. El primer proceso que tenemos en este punto 7 es sacar el promedio en la suma. Para sacar el promedio en la suma es muy fácil, simplemente tenemos que sumar todas las variables y dividirlas en 5, que es el proceso que hacemos acá, y eso se lo asignamos a otra variable que llamamos promedio. Y después le pedimos a el código que imprima ese promedio. Para el siguiente programa, queríamos calcular cuál era la mediana. Para empezar este código, pues es importante tener en cuenta que para calcular la mediana es necesario organizar los números de menor a mayor y el número que quede en la mitad será la mediana. En este caso podemos utilizar el número de la mitad porque tenemos 5 números y eso es números impares. Entonces, nosotros usamos los condicionales para hallar esto. En el primer condicional, lo que hacemos es mirar todas las opciones en las que la variable a queda en la mitad de ese orden de menor a mayor. Hacemos uso del OR para que el programa identifique que cualquiera de esas opciones que dé correcta da positivo para que el programa nos saque que la mediana será A. Y lo mismo sucede con los otros condicionales. En el segundo condicional, el if, hacemos para que la B quede en la mitad como mediana. Lo mismo en el elif para la C, en el elif para la D y el elif para la E. Entonces, el programa, al correr esto, buscará en cuál de todos esos casos que escribimos da verdadero y nos mostrará en pantalla el número que se encuentra en la posición de la mitad, que será el correspondiente a la mediana. Bueno, el siguiente proceso también es un poco sencillo, es el proceso del promedio multiplicativo. Como en la suma, lo único que tenemos que hacer es multiplicar todas las variables y después dividirlas en la cantidad de variables que tenemos, en este caso 5. Lo que hicimos primero fue definir la multiplicación de las variables y después la raíz de la multiplicación. Le pedimos al programa que imprimiera la raíz de la multiplicación y eso sería todo. Para el siguiente programa deseábamos encontrar, ordenar los 5 números introducidos en orden ascendente, de menor a mayor. Antes de empezar a programar, nosotras realizamos una probabilidad y encontramos que habían 120 maneras diferentes posibles en este orden. Nosotras realizamos un árbol de probabilidad donde identificamos cuáles eran esos casos y lo que hicimos fue colocar un condicional donde se buscara cuál de esas probabilidades se ajustaba a los números que nos había ingresado el usuario. Entonces, ahí lo que podemos ver en pantalla son el condicional y el caso específico del orden. Y el programa lo que va a hacer es buscar cuál de todos esos condicionales se cumple para imprimirnos el orden deseado. Bueno, para el proceso de número ascendente es prácticamente lo mismo, solo que con el signo mayor que, entonces nosotros utilizamos las mismas posibilidades que ya habíamos sacado, las mismas 120, y solamente cambiamos el signo hacia el otro lado. Entonces, como pueden ver, aquí están las 120 posibilidades, que son las mismas del anterior programa. Para el siguiente programa lo que queríamos hacer era que el programa nos identificara
verificara cuál era el número mayor y elevara ese número a la potencia del número menor ingresado. Entonces, el primer if, el objetivo del primer if es hallar cuál es el número mayor. Entonces, de manera similar como hemos hecho los demás programas, buscamos que nos encuentre cuál de todos estos casos es el correcto. Como el número tiene que ser mayor que todas, por esa razón, en este caso usamos el AND. Y bueno, o sea, ese primer condicional es para calcular el número mayor. Y lo que nos va a hacer el programa cuando encuentre cuál de esos casos se cumple es incluir esa variable a otra variable que pues nombramos mayor, que hace referencia al número mayor. El siguiente condicional lo que hace es buscar cuál es el número menor. Funciona de la misma manera que el condicional anterior, sino que con el signo menor que. Y en este caso la variable menor va a ser introducida a la categoría menor. Y ya simplemente sería nuestra variable potencia, igualarla a el número mayor elevado al número menor, y nos va a imprimir el resultado de esa potencia. Bueno, para el último proceso, que es el proceso de raíz cúbica, nosotros hicimos un proceso analítico. Pensamos que toda raíz cúbica sigue siendo una elevación de un número, sigue siendo un exponente. Entonces definimos la cúbica de A, bueno, tiene que ser la raíz cúbica del número menor, ¿no? Entonces hicimos el mismo proceso como está en el anterior para sacar el número menor, solo que aquí definimos cuál es la cúbica de cada una de las variables. Entonces la cúbica de A va a ser A elevado a la 1/3. Y así para cada una de las variables. Finalmente le pedimos al código que imprima cuál es la variable que haya sido la menor dentro de este posible ciclo. Aquí estamos en Colab y decidimos pues probar el código. Entramos nuestras 5 variables, el promedio nos da 64, la mediana 43, si nos damos cuenta, si los organizamos, 43 va a ser el número que está en la mitad, el promedio multiplicativo 47, el orden ascendente, y como ya había mencionado, 43 en la mitad, orden descendente con 43 en la mitad. La potencia del número elevado, del mayor número elevado al menor número, nos da esto, y la raíz cúbica del número menor, que en este caso sería la raíz cúbica de 15. Bueno, muchas gracias, esperamos les haya gustado nuestra explicación de las fotocopiadoras industriales. Claro que sí. Gracias. No olviden darle like al video.